Edenred Webinar Experience. Esta es una serie de webinars donde tenemos varios invitados y también varios temas. Y el día de hoy nos acompañan tanto Pablo Casellas como Javier Cabrera para platicarnos un poco sobre los planes de renovación de vehículos que se están implementando actualmente en las empresas como una estrategia de ahorro para gestionar las flotas vehiculares. Entonces, ellos están aquí para contarnos de una manera mucho más adecuada cómo debemos ver los activos de movilidad desde una perspectiva económica y financiera. Ellos son parte de Element Fleet Management México y voy a platicar un poquito de ellos. ¿Qué tal? Pablo, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Perfecto. Les platico de Pablo. Pablo Casellas es director de ventas de Megaflotas. Él es un profesional egresado de la Universidad La Salle como ingeniero en electrónica y cuenta con un MBA del ITAM, con más de 30 años de experiencia en el desarrollo de negocios, creación de estrategias de ventas efectivas, así como especialista en consultoría de servicios y tecnologías para diferentes industrias. En los últimos años, se ha centrado en la industria de los servicios financieros y desde febrero de 2018 se ha desempeñado como líder en el equipo de ventas de Megaflota a nivel nacional y ha administrado y brindado servicios de consultoría en las flotas más grandes del país. Bienvenido, Pablo. Gracias nuevamente. Y también nos acompaña Javier Cabrera. Javier es gerente del equipo de consultores estratégicos, quien desde inicios del 2020 tiene como el objetivo de ofrecer en Element la mejor experiencia en la gestión de flotas del mercado a través de una mejora continua, un mejor servicio y ahorros tangibles. Él cuenta con 12 años de experiencia como consultor y se ha centrado en temas estratégicos, operativos y tecnológicos dentro de varias industrias como la industria automotriz, logística, de cadena de suministros y banca, entre otras. Entonces, como ustedes podrán ver, tanto Pablo como Javier tienen bastante experiencia en esto de generar ahorros en temas de flota, que ahorita con todo esto que tenemos de la pandemia, del COVID, yo creo que todas las empresas estamos buscando tener siempre el mejor precio, los mejores ahorros y todavía esto que se impacte directamente en los estados financieros de las compañías. Entonces, pues me da mucho gusto que estén aquí y que nos platiquen sobre este tema. Les dejo los micrófonos y la cámara para ustedes y platíquenos cómo podemos ahorrar actualmente en nuestra estrategia de flotas. Gracias, Victoria. Si pueden dar a la siguiente, por favor. Mucho gusto a todos y gracias por conectarse. Bueno, rápidamente vamos a hablarles de temas que tienen que ver primero con dónde está el mercado, tendencias del mismo, cuáles son los retos que nos estamos enfrentando durante este tiempo. Desafortunadamente no ha terminado, pero seguimos trabajando y empezando a ver de qué manera salimos adelante y empezamos a reorganizar nuestras operaciones hacia futuro. Posterior, le daré la palabra a Pablo para que nos platique sobre arrendamiento y un par de estrategias que tienen que ver con esta forma de hacer mucho más eficiente el uso de sus recursos. Y por último, bueno, la renovación de la flota, los tiempos correspondientes y algunas conclusiones. Posterior a esto dejaremos tiempo para algunas preguntas y respuestas. Si pueden dar a la siguiente, por favor. Y bueno, una frase de John F. Kennedy, expresidente de Estados Unidos, que habla de que en una crisis se toma conciencia del peligro, pero también es oportunidad de reconocerlo, ¿no? Es reconocer una oportunidad donde la puede haber y aprovecharla. Adelante, por favor. Como les comentaba, las tendencias del mercado, ¿no? Nos estamos preparando para el corto y el largo plazo. Como ustedes saben, la volatilidad del peso mexicano afectó de manera importante durante inicios de este año, no solamente derivado de la contingencia, sino de otros factores alrededor que nos han impactado en diferentes industrias, específicamente en donde estamos. La industria automotriz se vio fuertemente afectada y bueno, esto nos lleva al siguiente punto que quería comentarles de la incertidumbre financiera, donde, como ustedes han visto, a finales del año pasado y durante lo que ha llevado el 2020,
las tasas de referencia del Banco de México han presentado algunos cambios que nos llevan a evaluar dónde está el mejor escenario entre seguir consumiendo capital o bien hablar de una estrategia de arrendamiento como una opción de liquidez. Precios de los combustibles, al principio del año sobre todo, hubo una caída importante en el precio, se ha regularizado y regresado a estándares de alguna forma de medida normal. Sin embargo, hay que estar siempre conscientes de cómo está esta volatilidad de los hidrocarburos para considerar cómo esto puede impactar en la operación de nuestras flotas. Las armadoras al principio de año y con el cierre de la operación de muchas industrias fueron fuertemente afectadas en temas de cierre de operación. Se empiezan a recuperar y empiezan a trabajar mucho más fuerte en la manera en la que pueden recuperar esos niveles de inventario caído y estamos viendo cierta recuperación en la venta, pero no deja de ser un punto de pausa y avance que tenemos que considerar. Renovaciones y remercadeo de unidades, hubo una baja de nuevo en este punto, derivado de situaciones macroeconómicas y también derivado del tema de la gestoría limitada, algunos cierres de dependencias y trámites que se pudieron haber detenido, y esto derivó en que este tema de renovar unidades y remercadearlas se viera impactado. Y por último, mantenimiento de la flota. Aquí, como hablábamos al principio, donde hay crisis hay oportunidad. En este momento, en el momento de detener, cuando estás considerando que detener un día tu flota puede ser un impacto a la operación, si la flota ya está detenida, ¿por qué no considerar también llevar a cabo los mantenimientos que estaban rezagados? Y esto nos puede llevar un beneficio a futuro. En la siguiente, por favor. Y bueno, ¿a qué retos se enfrentan las empresas hoy en día? ¿Cuáles son, digamos, los otros tratamos de llevar a este escenario? Son muchos otros, pero digamos en este en específico quisimos centrarnos en tres. Uno es el tema financiero, la falta de liquidez, los altos niveles de apalancamiento que están requiriendo las empresas para seguir adelante de todos tamaños, el cumplimiento de presupuestos debido a que de alguna forma se están dejando de gastar cosas, pero en otro sentido estamos también dejando de ingresar dinero. Entonces, eso lleva a tener un manejo de presupuesto mucho más cercano y mucho más preciso y que nos tiene que llevar a tomar unas decisiones estratégicas, que es el siguiente punto que les quiero comentar. ¿Cuál es la poca visibilidad que tenemos hacia adelante? En temas de nuestra flota, ¿conocemos realmente cuánto nos está costando? ¿Conocemos realmente cuánto está alrededor de la flota para entender de qué manera podemos hacer mejor las cosas? ¿Cuál es la mejor decisión de compra? ¿En qué momento yo sé que tengo una política, pero ¿es esa la política correcta para renovar mis unidades? Son puntos que nos llevan a considerar análisis que evidentemente van muy de la mano con la parte financiera. Y por último, la operación está inmersa en todo lo que hacemos y en cómo impacta esto a los números finales de la compañía, donde tenemos una alta carga administrativa a la que debemos de hacer frente, pero también nos empezamos a enfrentar con flota obsoleta. ¿Por qué? Porque tal vez no tomamos una estrategia correcta de renovación. El remercadeo de las unidades, ¿cuándo es el momento óptimo para hacerlo? Ante estos retos, le quiero dar la palabra a Pablo para que nos platique sobre un par de estrategias que queremos presentarles el día de hoy y que nos parecen relevantes en caminos hacia cómo ahorrar con su flota. Adelante, Pablo. Gracias, Javier. Buenas tardes a todos nuevamente. Agradezco nuevamente a Edenred la oportunidad por estar con ustedes. Estoy seguro que estos temas son de su interés y más bajo las circunstancias inéditas que estamos viviendo. La siguiente, por favor. Para empezar, voy a contestar la pregunta, ¿por qué el arrendamiento produce ahorros? Y para contestar esta pregunta me voy a valer del modelo de lease versus buy versus credit. Esto es comparar el arrendamiento contra la compra utilizando flujos de la empresa y contra la compra utilizando un crédito. Como saben, existen tres métodos principales para evaluar un proyecto de inversión. El primero es el valor presente neto, el segundo, tasa interna de retorno y el tercero, plazo de recuperación de la inversión. El lease versus buy, este modelo que les voy a platicar, utiliza el valor presente neto de los flujos fiscales. ¿Por qué utiliza los flujos fiscales? Pues porque son realmente los flujos reales, no necesariamente los flujos contables presentan la realidad del flujo de la empresa.
Y entonces aplicamos el valor presente neto a cada uno de estos tres escenarios. En los escenarios que voy a platicar, ustedes van a ver flujo negativo cuando sea una salida de flujo para la empresa y un flujo positivo cuando sea una entrada. Empezamos con el tema del arrendamiento. Consideremos un vehículo de valor de 325,000 pesos antes de IVA. Es un automóvil. Y lo que tenemos, considerando un residual de 35%, es que se genera una renta, digo, de mercado de 6,197 pesos. Para facilidad de la presentación, en algunos números voy a redondearlos para que sea más rápido. Luego, ustedes saben que por la ley del impuesto sobre la renta, se pueden deducir 200 pesos diarios hasta un total de 6,000 pesos mensuales para automóviles a combustión interna y se pueden deducir 265 pesos diarios hasta 7,950 pesos mensuales para automóviles híbridos o eléctricos. En este caso, que la renta es superior a 6,000 pesos, la deducción de la renta que se puede deducir está topada a 6,000 y por lo tanto el 30% de esa renta, que es el flujo que dejamos de pagar de impuestos, son 1,800 pesos. En este primer escenario, tenemos entonces una renta de 6,197, un escudo fiscal de 1,800, que insisto, son impuestos que no están saliendo de la caja, si es un flujo real. Y tenemos un flujo mensual de menos 4,397 pesos. Esto durante los 48 meses del arrendamiento. Si yo traigo a valor presente estos flujos, obtengo un valor presente de 168,000 números redondos. Negativo porque representa una salida de flujo para la empresa. En el caso de una compra con recursos propios de la empresa, se tiene una inversión, la empresa tiene que invertir en el vehículo y tenemos una depreciación contable. En este caso, la ley de ISR nos permite depreciar vehículos hasta 175,000 pesos cuando son a combustión interna y hasta 250,000 cuando son híbridos o eléctricos. Entonces tenemos en este caso la depreciación de los automóviles es 25% anual, o sea, se deducen en 4 años. Tenemos una depreciación contable, pero la depreciación fiscal está limitada a los montos que les decía, que en este caso son 3,646 pesos mensuales de depreciación que se puede, a los cuales se le puede aplicar el escudo fiscal, que son 1,094 pesos. Ahora, en este caso, entonces, el flujo para la empresa, pues será solamente ese beneficio fiscal de la renta. Volvemos a traer a valor presente neto y ahora traemos un valor presente de 280,000 pesos. Y finalmente, cuando se compra un vehículo a través de un crédito, bueno, generalmente en los créditos hay un enganche, en mi ejercicio estoy considerando el 10%, hay una amortización y nuevamente hay un escudo fiscal y en este caso el escudo fiscal ahora es la depreciación topada más los intereses que se incluyen en el pago mensual. Entonces, el flujo ahora será el pago de la amortización del crédito menos el escudo fiscal y nos genera 5,628 pesos mensuales en el primer mes y así durante los 48 meses. Nuevamente traigo valor presente neto y tengo un valor de 236,000 pesos. Quizá es un poco técnico lo que les acabo de comentar, busqué ser lo más claro y sencillo, pero bueno, lo importante son las conclusiones. La primera conclusión es que cuando usamos el arrendamiento, la inversión en el arrendamiento es un 30% menor a cuando lo compramos con flujo propio o con un crédito. La segunda conclusión es que cuando usamos el arrendamiento, podemos optimizar el uso de los vehículos o de los automóviles. Y optimizar el uso de los vehículos significa disminuir los costos, el costo total de pertenencia.
en el ejercicio que nos va a presentar Javier abundará más sobre esto. La tercera conclusión es que cuando tenemos un arrendamiento, pues tenemos y más, pensemos a más de 48 meses, que es mi ejemplo, pues el escudo fiscal de la renta permanece durante todo el tiempo del arrendamiento, mientras que cuando lo compramos solamente permanece los 48 meses que dura la depreciación fiscal. La cuarta es cuando compramos un vehículo vía un crédito y lo comparamos contra el arrendamiento, pues el costo financiero del arrendamiento es 17% menor al del crédito. Y finalmente, cuando usamos el arrendamiento, tenemos la posibilidad de utilizar los recursos pues a la operación de la empresa. Y esto me da pauta a contestar una siguiente pregunta. Si la siguiente, por favor. ¿Podría ser el arrendamiento una inversión? Y para explicarles esto, cambio los supuestos del ejercicio. Ahora estoy considerando un camión que tenga un valor de 2,5 millones de pesos. Para el ejercicio necesito utilizar una tasa de rendimiento de inversión. En este caso estoy tomando la tasa CETES reciente, que es 4.53, CETES a 28 días, que es pues, la tasa libre de riesgo. Obviamente la tasa impositiva sigue siendo 30% y ustedes saben que cuando invertimos, pues también la ley del impuesto sobre la renta nos obliga a pagar impuestos sobre el rendimiento que obtenemos. Entonces la tasa después de impuestos es de 3.17. Muchas empresas me dicen que prefieren comprar porque tienen los recursos para hacerlo, generan suficiente flujo. En realidad, pues yo, cuando me dicen eso, les presento este ejercicio, y más en la situación actual, donde dirían los americanos, cash is king, es decir, tenemos que privilegiar el flujo, tenemos que privilegiar el flujo para la operación de las empresas y en algunos casos para la supervivencia de las empresas. Yo les hago a estos clientes la siguiente recomendación. Ok, si tú tienes el flujo para comprar este camión de 2,5 millones, te invito a que hagas el siguiente ejercicio. Invierte esos recursos en una inversión libre de riesgo. De esa inversión, tú vas a obtener mensualmente rendimientos. La tasa mensual que ustedes ven es el 3.17 dividido entre los 12 meses para tener una tasa mensual. Luego de esa inversión, págame la renta, pero también a esa inversión, regrésale el flujo de impuestos que estás dejando de pagar. Perdónenme, que estás dejando de pagar por tener el arrendamiento. Entonces, cada mes tendríamos la inversión inicial, el saldo inicial, el rendimiento, la renta mensual, el escudo fiscal y tendríamos un saldo final. Esto lo hacemos durante los 48 meses de este ejercicio que les estoy compartiendo como ejemplo. Y en el mes 48, pues compra el camión. Si quieres, al estimado valor justo de mercado, que en este momento yo estimaría que un vehículo de estas características costaría 875,000 pesos en el año 4, que es el 35% del valor original. Y lo importante del ejercicio, lo que les quiero mostrar es que después de hacer esta inversión y jugar con los flujos, los rendimientos, la renta mensual y el escudo fiscal, e inclusive comprando el vehículo, queda dinero en la cuenta, en este caso el 10.29% de la inversión inicial. Entonces, esas empresas que dicen, yo tengo mucho flujo y puedo comprar los activos, pues la invitación es, pues, encantado, qué bueno que tengas mucho flujo, pues ten más flujo. En este momento, tener más flujo es mandatorio para las empresas. La situación, pues nadie tiene una bola de cristal para saber cuándo se va a resolver, ¿no? Entonces, tener flujo disponible es muy, muy importante.
La siguiente, por favor. Y esto me lleva a contestarles una tercera pregunta. Y bueno, ¿qué pasaría que aquellas empresas que dicen, ok, está bien, pero yo ya adquirí los activos, ya la estrategia porque tenían flujo y no vivíamos una situación como la que estamos, es que yo adquirí los activos? Pues yo, entonces, la respuesta que les digo, ¿qué pueden hacer? Pues un sale and leaseback. ¿Y en qué consiste un sale and leaseback? En que ustedes vendan los vehículos que tienen a la arrendadora y reciban el uso y goce de los mismos vía un arrendamiento. Y la verdad es que es una inyección directa de capital. Existe la frase que los bienes existen para remediar los males. Y en realidad ahorita muchas de las empresas pues están viviendo en limitaciones en el flujo. Volteen, muchas de ellas están sentadas en una cantidad importante de activos, en este caso son los bienes, y me refiero también a vehículos de distribución o a vehículos de ventas o vehículos ejecutivos que en su momento han comprado con recursos propios. Pues la invitación es, volteen a ver esos vehículos y esa es una fuente de liquidez que les puede ayudar a solventar la situación en este momento. Obviamente con el sale and leaseback se siguen manteniendo los beneficios del arrendamiento. Es una fuente de capital, la renta sigue siendo deducible en las proporciones que les comenté, obviamente tiene un menor costo financiero, nos permite establecer una política de renovación de activos y controlar los costos de pertenencia. No voy a entrar a profundidad, pero en el tema ahora de la IFRS 16 o el boletín D5 para México, el tener un arrendamiento o tener un crédito vía el arrendamiento se expresa menos pasivo que en el crédito en los estados financieros. Y obviamente en la medida de lo posible también el tener un arrendamiento permite que ustedes tercericen servicios, ya sea el mantenimiento, el seguro, las gestorías, obviamente la administración de combustible. ¿Ok? Y bueno, terminaría yo mi presentación, le regreso la palabra a Javier, que él nos va a responder la pregunta, ¿y cuándo es el plazo óptimo para renovar nuestra flota? Gracias, Javier. Gracias, Pablo. Y bueno, si pueden ir a la siguiente, por favor. Y bueno, ¿cuándo debo reemplazar mi flota? ¿No? Era una pregunta que les hacía al principio, que lo hacía al principio, considerando en qué momento consideran o ustedes estarían pensando que es el mejor, de acuerdo a su política, de acuerdo a la costumbre, de acuerdo a lo que la historia les ha llevado a hacer. Y este escenario primero empieza con una parte muy gráfica, es parte de los ejercicios que llegamos a usar para ayudar a nuestros clientes a identificar cuándo es el mejor momento. Y este escenario se parte en tres. El primero es cuál es la situación actual, donde este cliente tiene una política de cambio de vehículos cada 36 meses, donde la gráfica en la parte verde es el movimiento de gasto que tienen en mantenimiento conforme avanza ese vehículo en su vida. La parte azul es la renta y el acumulado es esta línea roja. Esta es la situación actual. Después de un ejercicio, resulta que hay alternativas que hablan de cada cuándo debería yo estar renovando mi vehículo, y en este ejercicio la mejor opción es cada 12 meses. ¿Por qué? Probablemente este vehículo está utilizando muchos kilómetros, está haciendo un gasto importante en recorridos, y esto lo lleva a tener un desgaste mayor. Y por lo tanto, en la combinación, independientemente de estar realizando un desembolso o una renovación de precio cada 12 meses, resulta una mejor alternativa por la combinación que tiene al tener un gasto de mantenimiento más controlado. También se corren ejercicios que comparen en dónde estaría el mejor momento si yo hiciera una política a 2 años y después renovara en ese tercer año para completar un ejercicio comparable de 36 meses. En este caso, se ve un ejercicio mejor que la situación actual. Sin embargo, en la siguiente diapositiva podremos ver cómo es mejor por temas numéricos y por temas del gasto hacerlo cada 12 meses. Si pueden ir a la siguiente, por favor. Ok.
Y de nuevo, regresando al ejercicio que en la anterior vieron de manera gráfica, aquí lo podemos ver de manera numérica, donde queriendo hacer un resumen de los 3 años que estamos recorriendo, tenemos un kilometraje alto, como ya les comentaba, donde debido al desgaste, al uso que tiene esta unidad, cada año está recorriendo 240,000 kilómetros. Sé que es un exagerado, pero llegan a haber ejercicios con ciertos clientes que tienen recorridos de esta magnitud. ¿Cuál es el gasto de mantenimiento anual? Incremental, como ya lo pudimos ver en la gráfica. Incremental, ¿por qué? Porque el gasto y el desgaste llevan a correctivos de mucha mayor valor y por lo mismo, y tomando en cuenta las garantías que los vehículos tienen hasta cierto kilometraje, estos vehículos salen de garantía de manera muy rápida. La renta anual, sin embargo, se mantiene durante el ejercicio completo. ¿Por qué? Porque estamos haciendo uso del mismo vehículo y el plazo con el que se arrendó fue de 36 meses. Entonces la renta no va a cambiar. Sin embargo, cuando hacemos la suma, llegamos a un total de 395,000 pesos en el tiempo total de vida a 3 años. Hacemos 2 ejercicios más donde en el de cada 12 meses vemos que el kilometraje de esos vehículos se va a mantener sobre el año 1, porque cada 12 meses los voy a estar cambiando. El gasto total anual se va a mantener sobre el gasto total anual del primer año y lo que va a estar cambiando es la renta. ¿Por qué? Porque cada vez que haces un cambio se actualizan los costos de los vehículos y evidentemente esto nos lleva a incrementales en la renta. Durante el año es la misma, pero una vez que lo cambias, cambia. Ahora, sin embargo, y a pesar de este incremento, debido a la combinación de factores que estamos viendo, tenemos un ahorro evidente en una primera instancia contra el escenario original. Y nos vamos a un tercer escenario, donde hacemos una comparativa de qué pasaría si yo dejo recorrer otro año ese mismo vehículo, pero tomando en cuenta que en el segundo año mi gasto de mantenimiento va a subir. En la combinación, los primeros 2 años se mantiene la renta, pero cuando hacemos la suma total de esta renovación y la actualización del tercer año, debido a los incrementos de los coches, llevamos a una fórmula que si bien es mejor que el escenario original, a números y a la versión numérica, nos lleva a un mejor escenario el tener una presentación de cada 12 meses. Aquí es cuando contestamos la pregunta, ¿mi política de renovación está de acuerdo y está considerando las necesidades que tiene mi negocio? Tal vez sí, pero tal vez no, y ahí es donde entramos como equipo de consultoría a acompañar a los clientes a trabajar para que tengan las mejores alternativas. Solamente para completar el ejercicio, si la flota promedio tuviera 60 unidades en este escenario, el ahorro potencial en el total del periodo de 36 meses es de 1 millón de pesos, y lo voy a decir así simplemente por modificar el cuándo renuevo mis vehículos. ¿Sí? Y si nos vamos a la siguiente y a manera de conclusiones, me ayudan por ahí con la siguiente, por favor. Concluyendo, como les comentaba, el arrendamiento, y como les comentaba ya Pablo, el arrendamiento produce ahorros a tu operación. Sale and Leaseback es una alternativa de liquidez inmediata que podrían considerar acercándose a un administrador de flota que los acompañara en este camino y que les presentara los mejores ejercicios. La obsolescencia es importante para saber en qué momento es cuando yo debería de estar haciendo un recambio de mis unidades. Y por último, y simplemente considerando el momento y el apoyo, si necesitan más información, pues contacten a su administrador de flota. Y si no lo tienen, hay muchas alternativas que pueden considerar. Nosotros nos dedicamos a esto, evidentemente, y estamos aquí para atenderlos si así lo requieren, pero con mucho gusto podemos contestar a sus preguntas. Con esto concluimos nuestra participación y damos paso a una sesión de preguntas y respuestas. Gracias.